Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de presentarle a usted la mesa de análisis y ya nos acompañan en el estudio, como cada miércoles, Salvador Leal, bienvenido. Buenos días al auditorio, a mis compañeros Frausto y Javier. Sí, claro, hoy también está con nosotros el médico Javier Terrazas, bienvenido. Gracias, buen día al auditorio. Y hoy también nos acompaña Antonio Frausto. ¿Qué tal, Luciano? Muy buenos días y por supuesto saludo a mis compañeros de la mesa. Saludos a la gente. Bueno, si les parece, les comparto el tema que tendremos hoy en análisis para usted que nos está acompañando del otro lado de la radio. Hoy vamos a platicar que a una semana de que concluya el proceso de entrega-recepción, con fecha de 29 de noviembre, la Contralora del Estado, Norma Angélica Pedraza Melo, informó que han integrado 36 carpetas de investigación por irregularidades que involucran a 68 exfuncionarios de la anterior administración panista, de los cuales señala que solo 8 acudieron a aclarar dudas y los 60 restantes han sido omisos a las llamadas, a las exhortaciones, incluso notificaciones personales en los domicilios. Aquí la pregunta sería, ¿a qué atribuyen la negativa de los funcionarios a atender estos citatorios de la Contraloría Estatal? Si les parece, iniciamos con el médico Javier Terrazas. Mira, creo que la normatividad es muy clara. Hay plazos perentorios para pues la rendición de cuentas. Toda administración que concluye debe entregar cuentas y aunque se revisan las cuentas públicas en el Congreso y esas las dejaron planchaditas, pues creo que el proceso de entrega-recepción es otra cosa, es la entrega del estado en que concluye la administración. Tienen que responder por la entrega de los activos, de todos los elementos de que dispone el Poder Ejecutivo para poder iniciar la nueva administración. Entonces, creo que la actitud de la administración saliente, de la administración que ya se fue y que dejó por ahí todavía anclados algunas piezas en su ajedrez, pues ellos tenían el control total y por eso no responden, porque saben que tienen la protección del propio Congreso, de la Fiscalía, las denuncias pues no prosperarían. Entonces, a ellos pues no les interesa y la mayor parte de los integrantes del pasado gabinete eran gentes afines 100% al exgobernador, al extremo de que pues en la última etapa de la administración ni siquiera hubo contralora o contralor. Entonces ellos pues no le pusieron atención. En la primera etapa de la revisión que se hizo en el proceso de entrega-recepción, el doctor Jesús Lavín Verástegui, que actualmente es el secretario de Administración y estaba coordinando el equipo de entrega-recepción, fue muy claro en decir que había una violación extrema a la normatividad. O sea, en la mayor parte de las secretarías se violentaron la normatividad interna para el ejercicio de los presupuestos. Entonces, partiendo de ahí, pues hay un desorden muy fuerte, pero bueno, el que pensaba que iba a ser eterno, cuando menos que iba a trascender una administración, y cuando sintió que ya no podía, que no le salieron las cosas, hicieron modificaciones legislativas en algunos ordenamientos jurídicos para proteger, sobre todo en las áreas en donde hicieron los mayores desórdenes administrativos y la rapiña. Entonces, ahí a eso se atienen ahorita, pero bueno, el proceso sigue su curso. Creo que lo que fenece es una etapa de análisis. Después de esto, pues viene ya la revisión final y a partir de ahí creo que va a haber las denuncias penales correspondientes, sobre todo en aquellas áreas en donde se fue más burdo el manejo del presupuesto para cosas que no eran. Claro. Salvador, ¿a qué le atribuyes esta negativa de atender los citatorios, de acudir a la Contraloría, pues aclarar las dudas de lo que han encontrado? Mira, hablando de citatorios o exhortos, estos, como se califican en el Poder Legislativo, son llamadas a misa. Creo que si ya tienen
resultados, las investigaciones, los análisis, los estudios económicos, lo que sea, pues que se actúe. El decir que son carpetas de investigación, pues ahí pueden quedar las carpetas de investigación para mí en lo personal, en lo particular, porque al decir que son esos exhortos, extensión a las personas que están involucradas, que han sido citados, pues no les hacen caso. Yo insisto, deben de ya llevar con un sentido de vinculación para que la persona que llegue, el citatorio, el exhorto, pues vaya con tener que ir, que sean obligatorios a que vayan. Pero pues son muy poquitos los que han ido. ¿Será por miedo, por temor? No sé. Pero de que deben de actuar en consecuencia, sí. Si ya tienen, como les digo, resultados, todo tienen en sus manos, porque se habló desde antes de que comenzara la entrega y recepción, ya se hablaba con aquel equipo de que había esto, que había el otro, que había desfalcos, que había malversación de recursos, situaciones de esas. Y como decía mi compañero Javier, pues si de último momento presentan recursos o acciones legislativas para cuidarse las espaldas, pues bueno, hay que quitarlas, pero hay que quitarlas con fundamentos de una vez. Los tienen, pero pues no tienen las condiciones en el Congreso para hacerlo. Entonces sí deben de hacerlo ya definitivo. Yo creo que esperar más tiempo hasta el 29, pues es darles largas. Si ya tienen, como se dice en esas mentadas carpetas de investigación, que para todos siempre hay, se inició la carpeta de investigación, ya está la carpeta de investigación, ya la tenemos aquí y la vamos a hacer, ya vamos a entregar. Pues si ya la van a hacer, que pasen a la Fiscalía Judicial del Estado, que la pasen ya, que si ya tienen los resultados, pues que vayan contra esas personas, o ya definitivamente, porque si van a cubrir las espaldas, pues el Congreso ahorita está en esa situación de divergencias con el gobierno del Estado, pese a que no tienen unas mayorías absolutas, sí hay complicaciones. Por decir, ayer ya se presentó la iniciativa desde el día 10 de noviembre, lo de las contrarreformas a la superfiscalía, y había ahí ya situaciones de que iban a quedar ya a apoderarse del Congreso o Morena. Pues ayer definitivamente no, querían que se presentara y que se aprobara en el momento. Así fue la petición que hizo el diputado Marco cuando se leyó la iniciativa del Ejecutivo, y ahí quedó. Pues sí, hubo empate y se tuvo que regresar. Entonces quiere decir que ya todavía hay ese encono entre morenistas y panistas, pero si ya, eso es en la parte legislativa, pero si ya tienen las investigaciones, esas mentadas carpetas de que me dan risa, porque no sé qué tantas carpetas de investigación hacen, pues que se actúe en consecuencia, es darle largas. Si ya tienen, como dicen en el rancho, los pelos de la abuela en la mano, pues chicotéalos para que de una vez den un golpe de timón. Si no, así van a estar declaraciones tras declaraciones, que ya hicimos esto, que tenemos lo otro, y no se ve resultados. Si ya fue un desfalco grande, si fue todo un desorden administrativo el gobierno anterior, y ellos tienen las pruebas ya facientes, claras, precisas, pues ¿qué esperan? ¿O qué esperan las autoridades? La Contralora, y tiene razón aquí mi jefe Javier, la Contraloría anterior del sexenio pasado de noche, inclusive las comparecencias que se hacían eran en la noche. Es decir, así de simple. Entonces, si están las situaciones ya graves, pues que le den, y lo digo seriamente, actuar en consecuencia, no dejar, inclusive, acordándome del sexenio pasado, también el anterior ejecutivo habló del otro gobernador, que había no sé qué tantos millones de pesos, y que esto y que el otro, que aquí, que allá, ¿y qué pasó? Que vinieron, que sí fueron, que había carpetas y que ya vamos a actuar, que no se va a quedar nadie sin pagar. ¿Y qué pasó? Creo que el que salieron debiendo al exgobernador anterior. Entonces sí creo que deben de hacerlo definitivo y que no se quede nomás en declaraciones y en carpetas de investigación, porque pues puede fenecer y estas personas pues se siguen riendo. Para mí se siguen riendo, miren, ahí está. No ha podido, ¿no? Porque no hay una vinculación con esos citatorios o esos exhortos. Pero bueno, serán ellos quienes determinen de aquí al 29 de noviembre. Pues sería el último día. Veremos si efectivamente van a hacer acciones concretas hacia la Fiscalía. Va a haber detenciones, va a ver cómo van a pagar, qué son, cuánto va a ser, qué
que todo eso, pues sí, tal Secretaría de Obras, la de Bienestar, las leyes que se hicieron para cuidarse en el Poder Legislativo, pues sí, hay mucho trabajo, pero bueno, también tienen ellos que hacer con hechos, con pruebas, como digo, fehacientes, para revocar todo eso. Pero tienen ellos la oportunidad, y si la tienen, pues que lo hagan. Creo que la gente es lo que quiere ver, acciones concretas y definitorias. Correcto. Antonio Frausto, ¿coincides con que son estos citatorios simples llamados a misa? Mira, primero la pregunta anterior. Si no se presentan, pues pura lógica pensaría que a un ciudadano que no les interesa, ¿no? ¿Y por qué no les interesan si están cometiendo una irregularidad, como dijo ayer la Contralora? Pues como dijo el médico, ¿no? Porque saben que de alguna manera todavía piezas que sirvieron al anterior gobierno estatal se mantienen, ¿no?, en la estructura del poder. Llámese la Fiscalía del Estado, los tribunales, el Supremo Tribunal del Estado. Hay piezas que quedaron ahí incrustadas, ¿no? Que el Ejecutivo Estatal en este momento ha enviado una serie de reformas o busca para poder, removerlas, ¿no? Porque claramente, ante la opinión pública, pues tienen una relación con el anterior poder estatal, ¿no? Entonces, pareciera que es eso, simplemente, bueno, hay irregularidades, pero no me interesa acudir a solventarlas porque, bueno, pues gozo de alguna manera de cierta impunidad, por así decirlo, ¿no? Hay que hablar en dos cosas también, el tema judicial y el tema de opinión pública. Para mí, las ruedas de prensa, y es bastante evidente, pues obviamente el gobernador intenta poner en la agenda pública los temas que le interesan, y sin duda este es uno muy relevante. Decía Salvador que presenten las carpetas, pues lo que deben hacer, están obligados a hacerlos, pero hasta el 29 de noviembre, que acaba la fecha de estos 60 días para el término de la entrega-recepción, pues no lo pueden hacer. De alguna manera intentan eso, posicionar este tema en la agenda pública y decirles o advertirles. Ayer decía el gobernador y la Contralora, ¿no? El gobernador, los invitamos, ¿no? Los invitamos para que acudan y decir, a ver, ya está, ya el ciudadano sabe a través de los medios de comunicación que cometieron faltas. Ya los estamos invitando, llamando, citando, como queramos decirle. Ya si no acuden, quiere decir de alguna manera que están pues aceptando, ¿no?, que cometieron estos irregularidades o delitos para muchos. Y sin duda que el 29 de diciembre deberá ser el plazo ya para seguir al siguiente paso, es decir, ya someter estas carpetas de investigación a la Fiscalía. Y lo va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer el gobierno estatal? No creo que se quede solamente en hacer este llamado público, porque hay que recordar que este gobierno emanado de Morena, de la Cuarta Transformación, pues siempre ha dicho que son diferentes. Imagínate, si ahora que llegan, que están en el poder y que no procedan con estas carpetas de investigación en el caso de la Fiscalía, pues van a ser igual que el PRI, que el PAN, cuando uno de sus eslóganes es eso, ¿no? Somos diferentes, nosotros no somos iguales. Entonces, sin duda que creo que se va a hacer. Ahora el tema aquí sería las instancias correspondientes, los que continúan, en este caso la Fiscalía, ¿qué tanto van a proceder contra estos exfuncionarios? Porque ayer decía la Contralora que hay secretarios, subsecretarios y directores de área, ¿no? Lo que comentábamos, a ver, ya están en la cancha de otro poder del Estado, pero ese poder, a la luz de todos, pues tiene una relación muy cercana con el gobernador. Entonces, va a proceder contra sus exfuncionarios que estuvieron, digamos que fueron sus compañeros, por así decirlo, ¿no?, que en la anterior administración. Esa sería para mí la pregunta relevante o clave. Y así lo harán. En este tema, hablando médico, nos comentaba que todo procedimiento jurídico pues tiene un plazo, tiene términos, y con ello pues pudiera perecer, ¿no?, algún procedimiento que se iniciara. Entonces, hablando de los términos, en 8 días concluye este periodo de aclaraciones del proceso de entrega-recepción. Posteriormente, hablando de carpetas, pues se formarían ante otra instancia por las irregularidades, en este caso la Fiscalía. ¿Consideran ustedes que, de ser así, se llevará a un procedimiento de investigación en apego a lo que establece la ley? Creo que es importante destacar que en los gobiernos de Morena
un eslogan de campaña, ni más allá del eslogan, el compromiso fue el combate frontal a la corrupción. Creo que en la pasada administración, aun cuando se generaron muchas expectativas y que iba a ser el gobierno del cambio, desgraciadamente pues nos vendieron espejitos y resultaron peor que las administraciones priistas, de las que tanto se cuestionaba y que ya habían hecho de la corrupción pues una tradición. El PAN, con el grupo neopanista que llegó, encabezado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, resultó mucho más tramposo que los anteriores. Entonces, de eso la ciudadanía tiene muy claro eso. Creo que incluso es mucho más evidente ahora poner todo el mundo sabemos quiénes fueron los que se llevaron la mayor parte de la rebanada del pastel presupuestal del Estado. Entonces, ahí están los nombres. Creo que hay personas que deben limpiar su nombre. Pongo un ejemplo, la Secretaría de Administración. La Secretaría de Administración tuvo 3 titulares. El primero fue Jesús Nader, ahora alcalde de Tampico y supuestamente calificado como uno de los mejores. Él debe de hablar ojalá y lo hayan citado para que explicara cómo empezó la madeja de las irregularidades en la Secretaría de Administración. Después, algo pasó, pero quien lo relevó, Miguel Villarreal Longay, un amiguísimo del exgobernador, pues estuvo en esa área, ¿sí? Y sabemos que en esa área pues se hacen todas las compras de la administración. Entonces, y finalmente Villarreal Longay salió, algún desencuentro tuvo con su amigo y jefe y fue a dar a la Secretaría del Trabajo. Y luego lo relevó un Jesús Alberto Salazar Ansaldúa, que fue el que finalmente concluye en esa secretaría. Pero así estuvieron en varias. Y han dado el comité de entrega-recepción y el doctor Lavín han dado algunas pistas de dónde está el mayor desorden. En la Secretaría de Educación, en donde Mario Gómez Monroy pues, debe rendir cuentas y debe apersonarse a tratar de esclarecer el desorden que le están diciendo que hay, dobles plazas y pagos y pagos y pagos y pagos, ¿sí? Y tiene nombres, o sea, alguien que está implicado por obviedad, porque era la que manejaba las finanzas, pues era la la titular de la Secretaría de Finanzas, Lourdes Arteaga. Entonces, curiosamente, todos de Reynosa y todos del grupo compacto. Otro personaje que tuvo un papel fundamental, no solamente en la administración de recursos, sino en lo político, fue el actual diputado federal plurinominal, porque todas las veces que ha tenido un cargo de elección popular ha sido plurinominal, Gerardo Peña Flores. Gerardo Peña fue el primer titular de la Secretaría de Bienestar, donde dejaron aquellas cajotas así de todos los expedientes. Es tiempo de irnos a una pausa, ¿les parece si vamos a unos mensajes? No tardamos y al regreso continuamos con este tema del procedimiento y las irregularidades que se detectaron en el proceso de entrega-recepción. ¿Qué crees, Tere? Que desde que nos pusimos de acuerdo todos los vecinos y pagamos nuestro predial, nuestra colonia es diferente, se ve muy bonita. ¿Qué tiene que ver el predial? Porque lo recaudado en tu colonia se queda en tu colonia. Tiene mucho que no lo pago. Pues aprovecha, porque mira, ahorita hay 100% de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza de este año que debas y de todos los años que debas. Hagamos un convenio. Paga lo que debas en un plazo de 3 meses. Acércate a Retama, Presidencia Municipal y Delegación Norte y Sur. Aprovecha nuestros descuentos y promociones. Con tu predial, transforma tu colonia. Gobierno Municipal de Altamira. En esta temporada, pinta con Verel.
Un porcentaje de tu compra se destinará a tratamientos médicos para que personas puedan recuperar su vista. Y Verel, para agradecer tu apoyo, te entregará pintura gratis. Se ve bien, ¿no? Ah, y la cancioncita. Pinta con confianza, pinta con Verel. En H-E-B yo me encargo de tu ahorro. Pierna con muslo corte americano, $23.90 el kilo. Brisket de res con hueso para asar Supreme, $69.90 el kilo. Y 4 quesos mexicanos H-E-B de 454 gramos a $112. Vigencia al 24 de noviembre. En tienda y en línea, Santa está a cargo. H-E-B. Lo mejor para ti. Aprovecha y paga tu predial. El Ayuntamiento de Victoria te ofrece 100% de condonación de recargos en tu predial. Es el momento de actualizarte. Acude a nuestras cajas y módulos de atención ubicados en Palacio Municipal, Oficina de Catastro y en Comapa, Victoria. Vigencia del 8 de noviembre al 30 de diciembre. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos en la mesa de análisis, nos acompaña Salvador Leal, Antonio Frausto y también está con nosotros, como cada miércoles, el médico Javier Terrazas. Continuando con lo que teníamos sobre la mesa, esta pregunta de si consideran que la Fiscalía pues investigará estos casos de irregularidad que han detectado en estas 36 carpetas de investigación en la Contraloría, que bueno, incluye a 68 funcionarios. ¿Consideran que de ser llevados estos casos a la Fiscalía serán investigados en apego a la ley? Si le parece, continuamos, médico. Sí. Yo estaba tratando de ponerle nombres a las áreas más críticas que se dieron y en las que se han presentado algunos adelantos de esas irregularidades muy obvias que seguramente llegarán a carpetas de investigación y habrán de traducirse en denuncias y seguramente en arrestos. Pero tratando de ponerle nombres, por ejemplo, en la Secretaría de Bienestar, aquella donde dejaron un desorden ahí, incluso el cinismo de dejar las cajas y llevarse todo el sistema que ya estaba, podían tenerlo en una USB o en una computadora, todos los padrones y todo para transparentar, porque finalmente son programas sociales muy importantes, ¿no? Y que han existido en todos los gobiernos. Pero bueno, ellos optaron por llevarse la información y dejar ahí ciertas evidencias para que trataran de batallar para encontrar las irregularidades que seguramente ya las tienen. Ahí, por ejemplo, pues hubo otros 3 secretarios. O sea, empezó Gerardo Peña, siguió, se me escapa el nombre, pero era uno que fue alcalde de Ciudad Valles. Rómulo. Él. Y terminó Yaril. Entonces, creo que, y ahí es un ejemplo de, o sea, Gerardo Peña se salió de ahí para irse secretario general del PAN por un ratito, previo a una elección. Ahí la evidencia más burda de que los padrones de la Secretaría de Bienestar se usaron con un criterio político electoral. Finalmente, Gerardo Peña, después de que terminó su periodo en el Congreso, se integró a la Secretaría General de Gobierno, donde él terminó cuando Verástegui salió para ser el candidato, terminó Gerardo Peña. Y seguramente Gerardo Peña es el que de alguna manera firmó o autorizó como segunda firma las notarías Patito que se entregaron. Entonces, ahí hay elementos en contra de él. Para él, en especial ahorita como es diputado, pues a lo mejor tiene fuero. Pero creo que todos estos a los que he aludido, creo que son personajes que pues son profesionistas, tienen familia, viven en Tamaulipas, algunos, la mayor parte de ellos, o en México, y están obligados a transparentar lo que hicieron. Finalmente, si ellos nomás fueron firmones, como puede ser, pues también tienen que aclarar y tienen que pagar cierta culpa. Entonces, pero creo que el gobierno actual está obligado a
no solamente porque es un compromiso de ellos, sino que la ciudadanía está cansada de la impunidad. Entonces, creo que se debe actuar y que eso sirva de ejemplo para la nueva administración y para las nuevas generaciones, que realmente hay un gobierno o un poder ejecutivo que viene un cambio verdadero, como es su eslogan. ¿Qué opinas, Salvador? ¿Crees que sí se van a hacer en apego a la ley estas investigaciones? Pues deben de hacerlo, pese a que tienen al fiscal que no es de él, que no es de ellos, lo quieren bajar, lo quieren quitar. Bueno, pero pues él tiene hasta el próximo año, tiene varios años todavía. No sé qué vayan a hacer, ellos tienen ahí el poder legislativo, que es el que es, vamos a decir, es donde está atorado, porque no todo pasa, no todo quiere. Entonces, sí deben de tenerlo, como dice Javier. Hay elementos, está la Secretaría de Salud, está la Secretaría de Obras, es más, todos, el Secretario de Educación, como decía él, sí, está la Secretaría de Salud que también hubo, y existieron irregularidades, y está en la de Obras Públicas, con los contratos de obra, en fin, hay muchas de dónde. Por eso, si tienen estas carpetas ya definidas, bien hechas, bien definidas, y bien claras y precisas, adelante, porque si no, así van a quedar y van a esperar que el tiempo y que después no vienen y que sí están, que ya se fueron, porque una cantidad, como dice Gabriel, son de Reynosa, y todos tienen doble nacionalidad, entonces brincan para de qué lado. Entonces, ahora de Gerardo Peña, bueno, pues él es diputado federal, también tiene doble nacionalidad. Entonces, hay mucho de que ellos tienen que tener esta nueva administración. Si quieren ese cambio que dicen, pues como lo dije al principio, en el anterior, actuar con consecuencias y que den golpe de timón, como lo repetí, para que esto quede como una verdadera evidencia, porque si no, esto va a ser un vaivén y dejarse de tanto declaratitis. Si hacerlo, ya vas a declarar, es que ya tienes algo por definir, porque pues tienen uno de los poderes que no está a favor de ellos, porque tener esas reformas que quieren, las contrarreformas que está mandando el Ejecutivo, pues están en stand-by, así. Ayer también se vio en comisiones la ley de aguas por los gerentes de las comapas, pues hubo nomás una comisión y se aprobó por 3 votos, 2 en contra y una abstención, pero en conjunto, eran en 2 comisiones. La otra comisión de estudios legislativos no se reunió. Ahí estaban pidiendo que fuera rápido, expreso, porque era una iniciativa del Ejecutivo, los morenistas estaban pidiendo y solicitaron un escrito al presidente. Desafortunadamente o desgraciadamente, el presidente es de la Jocopo, y esa comisión de estudios legislativos es el presidente, es el mismo diputado, es el presidente de la misma comisión, y no se han reunido. ¿Por qué? Porque salió diciendo que tiene 45 días y la ley del Congreso interna del Congreso establece 45 días para activar una iniciativa, sea el Ejecutivo, de quien sea. Entonces, están en tiempo. Ellos querían que ya saliera porque era el Ejecutivo, pero sí, hay mucho por trabajar. Si hay un consenso, si ya llamó el Ejecutivo a trabajar, a querer a los diputados, pues yo creo que sí debe de ya hacerlo definitivamente. Aunado a todo esto, también está en proceso una elección extraordinaria por la senaduría por Tamaulipas, que quedó vacante y que ya, anunció la vacante el Senado de la República. Aunado a todas esas investigaciones, también se apareja este procedimiento electoral que ya estaría en puerta el próximo año. ¿Con qué podemos ir cerrando, Antonio? Bueno, primero, esta semana, de aquel 29 de noviembre, un poco más de una semana, no creo que los exfuncionarios acudan a comparecer. Ya dijo la misma Contralora, de los 68, si bien recuerdo, que fueron requeridos, solamente 8 fueron, y no han sustentado los requerimientos, las irregularidades. Entonces, es muy probable que no acudan, ¿verdad? O no lo sustenten. Debe proceder el gobierno estatal, creo que lo va a hacer por lo que ya hemos comentado, ¿no? Primero porque es la obligación, y después por ese compromiso moral, social, ¿no? de la bandera política con la que llegaron, de acabar con la corrupción. Y aquí va a ser una prueba importante para el fiscal, es decir, a ver, ya están los expedientes, ahora le va a tocar a él, ¿verdad?, la investigación, sabiendo que pues viene un gobierno anterior, ¿no? Entonces aquí como que va a ser la prueba de una manera para el fiscal. Por eso creo que lo ponen mucho en el tema de la opinión pública, ¿no? Por eso el tema de las conferencias de prensa y de posicionar justamente los temas relevantes que quiere el gobernador. Y en cuanto al tema de la elección extraordinaria, ¿qué tanto podrá afectar?
Sí, aunque no va a ser determinante. ¿Por qué? Porque el Partido de Acción Nacional, o bueno, el cabecismo que durante 6 años pues controló al PAN, e incluso sigue, ¿verdad? Ahora la renovación del presidente estatal del PAN, Luis René Cantú, el Cachorro, pues tiene un rechazo tremendo, ¿no? O sea, realmente esto solamente viene a abonar al rechazo que tiene de la ciudadanía de los tamaulipecos. Entonces, bueno, va a contribuir un poquito más, pero digamos no va a ser determinante, ¿no? Ya esta mala imagen, esta mala fama que tiene ante los ciudadanos, creo que está ahí. Las encuestas dicen que por partido político Morena está 2-1, y entonces, bueno, simplemente pues va a abonar un poquito más al desprestigio, lamentablemente, para los panistas, ¿no? Sí. Que lo llevó el grupo cabecista. Correcto, bueno, pues con eso cerramos el tema de hoy. Si les parece, le agradezco a usted que nos estuvo acompañando del otro lado de la radio y, por supuesto, a nuestros analistas. Antonio, gracias por acompañarnos. Gracias, Luz Helena, gracias a mis compañeros y saludos a la gente. Médico también, gracias. Gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Que tengan un excelente miércoles. Y Salvador Leal, gracias. Gracias, Lucy. Gracias al auditorio y tus compañeros. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es la máxima autoridad.